ustedes hicieron práctica de electroquímica. Y básicamente lo que hicieron ahí fue electrólisis y y me parece que pila también hicieron, ¿verdad? Sí, también fue pila. También hicieron pila. Entonces, tan en blanco, no andamos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de darle un poquito más de forma al conocimiento que ustedes a lo mejor ya adquirieron. Y el tema es electroquímica. Y este es el último tema de nuestro tema, el tema número 7. Electroquímica, bueno, pues tiene que ver con electricidad y las reacciones químicas, ¿no? Podríamos llegar a pensar que es similar a lo que pasa en termoquímica, pero no es así, ¿no? En termoquímica hablamos de energía y principalmente de energía calorífica. Ajá, cuánto una reacción requiere energía para proceder o cuánto emana energía después de llevarse a cabo, ¿no? Aquí en electroquímica no. Lo que vamos a ver es procesos donde la reacción va a proceder a través de energía eléctrica o la misma reacción química nos va a generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, básicamente hablamos de un par de procesos donde vamos a tener un protagonista, ¿no? Que son los electrones. Finalmente, una corriente eléctrica es un flujo de electrones, entonces lo que nosotros vamos a estar generando es este flujo de electrones. Y vamos a ver que hay procesos en los cuales la electricidad va a ser, como les digo, lo que vamos a obtener, ¿no? Del proceso. Y en ese caso hablamos de espontáneos, casos espontáneos. Y casos no espontáneos. ¿Cuándo queremos que sea un caso espontáneo, por ejemplo? Pues cuando nosotros tenemos una pila. Ajá. Queremos que la reacción química proceda de forma espontánea y que genere electricidad, ¿no? Entonces vamos a poner aquí a la reacción química. Y queremos que la reacción química genere energía eléctrica. Ajá. Y ese es el caso espontáneo, que conocemos nosotros como pila. El otro caso es que nosotros necesitemos darle esa energía eléctrica a la reacción química para que proceda. Digamos que mientras esté ahí los reactivos y no reciban esta cantidad de energía eléctrica, el proceso no se va a llevar a cabo. Eso es a lo que me refiero con espontáneo. Y estos procesos no espontáneos en electroquímica los conocemos como electrólisis. Y ustedes, no sé si recuerdan que en el laboratorio trabajaron electrodeposición de plata sobre electrodos de diferentes metales. Ajá, recubrían los metales con plata, ¿no? Entonces, esta electrodeposición de plata finalmente es un proceso de electrólisis, es un proceso electroquímico, pero en específico es un proceso de electrólisis. Ahí, por ejemplo, el recubrir, el hacer, cuando se usa oro o plata, lo conocemos como hacer una chapa, ¿no? De oro, por ejemplo. Estos procesos no son procesos espontáneos, que si yo dejo cualquier metal sumergido en una sal de oro o en una sal de plata, se va a recubrir
mi metal de ese metal que contienen que está en estado iónico en la sal. Eso no va a suceder. Yo necesito darle la energía eléctrica suficiente para que ahora la plata pase de plata iónica a plata metálica y se deposite en la superficie de un metal X. Entonces, estos procesos normalmente los podemos estudiar como electrólisis. Entonces, bueno, de los dos procesos que vemos aquí, tanto la pila como la electrólisis, son procesos donde vamos a ver cosas similares. ¿Y qué es esto de las cosas similares? Que son reacciones, siempre van a estar relacionadas, la electroquímica va a estar relacionada con reacciones óxido-reducción. Entonces, que son procesos muy bien identificados en química, muy peculiares, porque lo que vamos a estar viendo son los cambios en los estados de oxidación. ¿Qué son los estados de oxidación? Por ejemplo, el oxígeno, en la tabla periódica, nosotros, bueno, su símbolo sabemos que es el AO, pero vemos que en la tabla periódica está a 2 lugares de un gas noble, Entonces, con cierta facilidad vemos que el oxígeno presenta en un estado iónico de 2 menos, Entonces, este es el estado de oxidación, el 2 menos. El hidrógeno, por ejemplo, sabemos que tiene un electrón, pero que típicamente lo tiende a perder ese electrón. Entonces, con cierta regularidad encontramos que se presenta en la naturaleza como ion con una carga 1 menos. Entonces, estos son los números de oxidación. Y los números de oxidación, pues nos van a servir en este tipo de procesos de electroquímica para identificar quién se está oxidando o quién se está reduciendo. Entonces, para poder saber los números de oxidación, nosotros podemos usar varias herramientas. Una, bueno, pues conocer como los más típicos de los elementos más comunes en la naturaleza. Y otro es en la tabla periódica, por ejemplo, aquí tenemos, déjenme ver, tabla periódica. En la tabla periódica, si ustedes observan, es posible ver aquí ciertos valores en la parte inferior de cada elemento. Bueno, lo que nos están indicando en la parte inferior son los posibles estados de oxidación, digamos, los números de oxidación más comunes para ese elemento. Entonces, una herramienta que nosotros podemos ocupar para conocer esos números de oxidación es directamente la tabla periódica. Pero no es la única herramienta. Por ejemplo, lo que les decía del oxígeno. El oxígeno típicamente trabaja con 2 menos. El hidrógeno con 1 más. Sin embargo, puede llegar a haber algún caso en el que trabaja con 1 menos. Son muy raros esos casos, pero existen. Y otra herramienta que también está aquí en el manual de tablas y constantes es la tabla de los iones comunes, monoatómicos y poliatómicos. Déjenme ver, aquí está, miren. Por ejemplo, nos dice, bueno, el símbolo es H+, primero nos muestran a los cationes y luego los aniones, entonces H+, y aquí ya nos está marcando cuáles son los más típicos, ¿no? El hidrógeno normalmente se presenta como con 1 más, el litio también, el sodio, el potasio, rubidio, y así, por ejemplo, el aluminio 3 más, es típico el ion aluminio 3 más. En los negativos, que son los aniones, bueno, pues el flúor, el cloro, el bromo, el yodo,
con 1 menos, el oxígeno con 2 menos. Aquí de varias cargas, por ejemplo, estos son de carga única, ¿no? Que nada más presentan un estado de oxidación. Y acá abajo presentan los que tienen varios estados de oxidación, y los números de oxidación posibles son varios los que podemos encontrar. Entonces, pueden recurrir tanto a esta tabla, donde vienen nada más los más típicos, o a la tabla periódica, que vienen absolutamente todos. Entonces, ¿para qué me sirve conocer el número de oxidación o el estado de oxidación? Bueno, pues vamos a ver que es muy valioso o muy valiosa esta información, dado que a través de el número de oxidación yo puedo detectar quién está llevando a cabo la reducción y quién está llevando la oxidación. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo que podemos de forma general verlo así. Por ejemplo, el agua. El agua en estado líquido es una reacción que no tiende a disociarse o a llegar a sus elementos, a su estado de los elementos separados de forma natural. O sea, nosotros no tenemos un vaso de agua y espontáneamente vemos que se forma hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, ¿verdad? No vemos que la electrólisis, este es un proceso de electrólisis precisamente, vemos que no es un proceso espontáneo. Nosotros tenemos que darle energía para que esto suceda. Entonces, normalmente o típicamente podemos usar energía eléctrica para que haya esta transformación. Entonces, bueno, déjenme escribir aquí sus números de oxidación. Del hidrógeno habíamos dicho que es 1 más, y del oxígeno es 2 menos. Cuando nosotros ya lo tenemos en estado elemental, cuando ya tenemos a los compuestos en estado elemental, en automático su número de oxidación o su estado de oxidación es 0. Y esto aplica a cualquier elemento de la tabla periódica. Me van a decir, oiga, maestro, pero es que aquí ya es diatómico. Sí, pero en la naturaleza lo vas a encontrar así, diatómico. Y cuando está diatómico, su estado de oxidación es 0. Ok, ahora, vean, el hidrógeno está pasando, lo voy a poner con un color que me permita indicarlo, está pasando de 1 más a 0. Y el oxígeno está pasando de 2 menos a 0. Voy a tratar de poner un poquito más alto para distinguir la línea. Esos son los cambios de estado de oxidación que yo estoy notando. ¿Qué está sucediendo? ¿Lo puedo desglosar? Sí, claro. Lo que yo estoy viendo es que el hidrógeno, al pasar de 1 más a 0, ¿qué está pasando? ¿Está ganando o perdiendo electrones? Ganando. Ganando, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno está ganando un electrón. Porque, o por cada hidrógeno, lo que yo detecto por este cambio de oxidación es que ganó un electrón y por lo tanto pasó a estado elemental. Y en el oxígeno está como 2 menos y pasa a 0. ¿Esto qué significa? ¿Que ganó o perdió electrones? Pierde, ¿no? Pierde, exactamente. Pierde 2 electrones por cada oxígeno que hace este proceso químico, pierde 2 electrones. Entonces, fíjense, la reducción la vamos a identificar como la ganancia de electrones. Es donde se ganan electrones. Y la oxidación, vamos a identificarla como la pérdida de electrones. Entonces, ¿quién de estos dos se está oxidando y quién se está reduciendo? Primero vamos a apuntar la reducción. ¿Quién es? ¿El hidrógeno se reduce o se oxida? ¿Se reduce? Se reduce porque está ganando electrones, ¿verdad?
Entonces, lo que yo veo es que tengo hidrógeno, uno más, ajá, que gana electrones y se transforma a hidrógeno cero. Pero para que sea hidrógeno cero tiene que ser diatómico. Entonces, fíjense, cuando en estado elemental tiene un subíndice, lo tengo que respetar en la semireacción. Aquí lo que estamos nosotros anotando son las semireacciones. Ajá. Entonces, este 2 lo tengo que respetar, pero entonces tengo que cumplir con la ley de la conservación de la materia. Entonces, si yo tengo 2 hidrógenos aquí, yo debo de partir de 2 hidrógenos acá. Y por cada hidrógeno se está ganando un electrón, por lo tanto, en total, yo necesito 2 electrones para que estos 2 hidrógenos iónicos, uno más, se conviertan a estado elemental. Entonces, si se dan cuenta, ahí hice un pequeño balanceo con tal de equilibrar las cargas. Ajá. En las semireacciones yo necesito tener equilibradas las cargas. Y en la oxidación, pues vamos a decir que la oxidación la va a llevar a cabo pues el oxígeno, ¿no? Entonces yo tengo oxígeno, 2 menos, que va a producir oxígeno diatómico 0 más electrones. Entonces, en la oxidación se producen electrones y en la reducción se ganan electrones. Ajá, o se consumen electrones, sí queda un poco más claro. Ahora, fíjense, es diatómico, entonces aquí nuevamente tengo este 2, tengo que hacer que la ley de la conservación de la materia se cumpla, y entonces yo tengo que poner aquí un 2 iones 2 menos, pasan a oxígeno diatómico 0 más, y aquí serían 2 electrones por cada oxígeno, pero como son 2 oxígenos, son 4 electrones. ¿Sí? Hasta ahí voy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, estos 4 electrones que se producen en la oxidación son reacciones que no están separadas una de la otra, no se está llevando una en China y otra aquí en México, ¿no? Las dos se están llevando en un mismo contenedor por lo regular o hay un tipo de conexión entre ellos y entonces son semireacciones que nosotros podamos dividir en el papel, pero en el proceso químico se están llevando simultáneamente y es necesario que se lleven a cabo simultáneamente, las dos juntas al mismo tiempo. Ajá, ¿por qué? Porque los 4 electrones o los electrones que yo produzca de la oxidación se van a consumir en la reducción. Entonces, vemos que en realidad aquí hay un flujo, lo voy a poner con una flechita, un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones que están yendo de la oxidación a la reducción es lo que me va a dar la corriente eléctrica. Ajá. Entonces, por eso es que hay una corriente eléctrica, porque hay un flujo de electrones, hay movimiento de cargas que me van a crear un flujo. Y por lo tanto, una corriente. Ok, entonces, estos 4 electrones se van a consumir en la reducción. Pero si yo lo dejo así como está ahorita, voy a estar produciendo más electrones de los que estoy consumiendo y en la naturaleza eso no ocurre. Hay un equilibrio. Yo voy a producir tantos electrones como los que se van a consumir. Entonces, en el papel lo que yo voy a hacer es tratar de equilibrar este número de electrones siempre. El número que se produce en la oxidación debe de ser igual al número de electrones que se consumen en la reducción. ¿Por cuánto tendría que multiplicar a cuál de estas ecuaciones para que estuvieran equilibrados el número de electrones? Casi siempre la multiplicación se da para arriba, ¿no? Es difícil que multipliquemos por una fracción. Entonces, si ustedes observan, si yo multiplico por 2 a la reducción, lo que voy a obtener es 4 hidrógenos, 1 más 4 electrones, producen
dos moléculas diatómicas de hidrógeno. Una vez que ya están equilibrados los electrones, entonces yo puedo hacer la suma de ambas reacciones, porque como les digo, ambas reacciones se van a llevar a cabo de forma simultánea, y entonces en realidad todo esto yo lo puedo interpretar como una reacción global. Ajá, entonces acá abajo voy a escribir mi reacción global. ¿Cuál sería? Pues 4 iones H más 4 electrones produce, no es cierto, más 2 oxígenos, 2 menos, ahora sí, producen H2 elemental más O2 elemental más, aquí sería un 2, ¿no? Más 4 electrones. Ajá. Lo único que hice fue sumarlo, todo lo que estaba antes de las flechas de reacción, lo puse en una sola ecuación, con una sola flecha de reacción que le indico aquí. Ajá. Y todo lo que está posterior a las flechas de reacción lo pongo igual acá del lado derecho, ¿no? Pero fíjense que si la flecha de reacción yo lo veo como un signo igual en matemáticas, ¿qué pasa si tengo la misma variable en ambos lados de la ecuación? En álgebra, ¿qué hago? Agruparlos. Los agrupo, los simplifico, ¿verdad? En este caso, como me aseguré de que fuera el mismo valor de electrones, pues se van a simplificar. Entonces, lo que me va a quedar como reacción global es 4H1 más 2 oxígeno 2 menos, produce 2H2 diatómico más oxígeno elemental diatómico, ¿no? Y todo está bien, parece que sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta que tenemos aquí no es otra cosa más que 2 moléculas de agua, ¿no? Nada más que está disociado los iones, ¿no? De forma disociada, la forma de representarlo como si fueran iones es la que tengo aquí en la parte superior, y en la parte inferior ya lo tengo como agua, ¿no? Entonces, 2 moléculas de agua me van a producir 2 moléculas de hidrógeno diatómico más una molécula de oxígeno. Y esta sería mi reacción global o total, ¿no? Ahí. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, una vez que yo ya puedo identificar la reacción de oxidación y reducción, Maestra, yo sí tengo ¿cómo una lo...? duda. Sí. En la reacción de reducción, ¿por qué se pusieron 2 electrones? O sea, H1 más 2 electrones. Bueno, lo que yo les había comentado es que por cada hidrógeno vamos a necesitar un electrón, ¿no? Como lo indicamos acá arribita. Pero resulta que yo quiero producir hidrógeno diatómico elemental. Entonces, necesito hacer que la ley de la conservación de la materia se cumpla. Esto es balancear la materia. Entonces, si yo quiero llegar a 2 hidrógenos, tengo que partir de 2 hidrógenos. Entonces, por eso le puse el coeficiente al hidrógeno en estado iónico, y al ponérselo, como por cada hidrógeno necesito un electrón, en automático voy a necesitar 2 electrones, ¿no? Lo que les digo, tienen que hacer un ajuste de la materia cuando escriban las semireacciones. No sé si ya queda un poquito más claro con esto. Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces,
Una cuestión importante es entender que estos procesos, dado que lo que tenemos ahí es un flujo de electrones, son corrientes eléctricas, pues vamos a tener electrodos. Entonces, ay, tengo que activar la pluma, ahí está, electrodos. Y yo lo que tengo es cátodos y ánodos. Así es como les voy a llamar a los electrodos. Entonces, necesito identificar en dónde se lleva cuál reacción. Entonces, fíjense, el cátodo va a llevar a cabo la reducción. ¿Sí? Una compañera en el chat dice, profesora, ¿podría explicar nuevamente de forma rápida lo de la reacción total, por favor? Ah, sí. Gracias. Es la suma de las semirreacciones. Tú tienes las semirreacciones, ya las escribiste, ya hiciste que al multiplicar una de ellas, si es necesario, que el número de electrones sea igual en ambas reacciones. ¿Por qué? Porque tienes que garantizar que el número de electrones que produces sea el mismo número de electrones que consumes. En la reducción se consumen electrones, en la oxidación se producen electrones. De tal forma que cuando tú sumes la reducción y la oxidación para crear tu reacción total, puedas simplificar el número de electrones porque te va a quedar la misma cantidad de electrones a ambos lados de la reacción. Y lo que les comentaba es que esto es como una ecuación matemática, como álgebra, como lo usamos en álgebra. La flecha de reacción la vemos como un signo igual y entonces simplificamos número de electrones. Y entonces solamente bajé 2 por el 2 que lo multipliqué aquí, son 4, 4H1 más. 2 electrones por 2 son 4 electrones, más lo del oxígeno que contribuye, o sea, todo lo que tengo del lado izquierdo de las flechas de reacción, lo bajé en una sola, lo puse en una sola ecuación, y todo lo que tengo del lado izquierdo de las flechas de reacción en las semirreacciones lo pongo en una sola. Simplifico electrones y escribo ya mi reacción total. Si ustedes dejan indicada la reacción total como la estamos indicando aquí en estado iónico, realmente, ay, qué fea flecha hice, realmente no va a haber mucha diferencia, sobre todo a la hora de hacer sus cálculos, ¿no? Van a llegar al mismo resultado, nada más es cuestión de a lo mejor, pues, a simplificar la notación, ponerla como una molécula de agua, ¿no? Lo que tú tienes en el agua son H más y oxígenos 2 menos. En realidad lo que tienes es OH, pero esta es una forma muy sencilla de ver cómo se disocia el agua. Y ahora lo que no sé si con eso ya queda un poquito más claro, Monse. Sí, gracias, profesora. Sí, de nada. Entonces, en los electrodos tenemos cátodo y tenemos ánodo. Entonces, en el cátodo se va a llevar a cabo siempre la reducción, en el ánodo siempre se va a llevar la oxidación. Entonces, una forma, digamos, mnemotécnica de recordar cuál es la reacción que se lleva a cabo en cada uno de los electrodos es que consonantes con consonantes, cátodo con reducción, ánodo con oxidación, vocales con vocales. O también por ahí en algunos lados, se acuerdan de las ranas, ¿no? ¿Cómo hacen las ranas? Croa. Entonces, cátodo, reducción, oxidación, ánodo, ¿no? No importa realmente qué método usen o simplemente que lo retengan como es. Lo importante es identificar en qué electrodo se está llevando cuál de las reacciones, ¿no? Porque esa es una pregunta típica. Identifique el electrodo donde se está llevando la reducción y el O de la reacción que se lleva a cabo en el ánodo y la que se lleva a cabo en el cátodo. Para eso necesito saber cuál es la reducción y cuál es la oxidación. Ok, bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí?
¿no? Perfecto. Bueno, una vez que ya entendimos que son semirreacciones las que se llevan a cabo, que hay un flujo de electrones, lo que sigue pues ya es aplicación de la estequiometría con un poquito más de tendencia hacia la parte de electricidad con las leyes de Faraday, pero no es muy complejo. También con los potenciales estándar para poder identificar en la pila cuántos volts me va a dar cada pila, pero tampoco es cosa del otro mundo. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Digamos que estos procesos de oxidorreducción son generales tanto para la electrólisis como para la pila. Identificar quién se reduce y quién se oxida va a ser algo constante que vamos a estar trabajando a lo largo de los ejercicios de electroquímica. Bueno, entonces voy a ver el caso particular de la pila. Me interesa ver la pila primero que la electrólisis, porque pienso que las pilas les pueden ayudar un poco más a su formación, ¿no? Ok. Bueno, entonces, en la pila finalmente nosotros lo que queremos es que a la hora de que se den los procesos de oxidorreducción, se cree energía eléctrica y la pila me otorgue energía. Y para eso, bueno, pues nosotros entonces tendremos que decidir cómo construir nuestras pilas. Nosotros podemos usar diferentes electrodos, y normalmente los usamos metálicos. Sin embargo, también hay electrodos de otros elementos que no necesariamente son metálicos, ¿no? Pero digamos, de forma cotidiana se hacen con electrodos metálicos. Entonces, bueno, lo que queremos en la pila es que nos otorgue energía. Entonces, nosotros tenemos que elegir muy bien a los electrodos que vamos a ocupar para que esa energía que se va a crear sea lo más grande posible o tenga un valor mínimo, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a ocupar, para decidir cómo vamos a organizar nuestros electrodos, nosotros vamos a ocupar los potenciales estándar de reducción. Entonces, esos también vienen aquí en el manual de química. Entonces, si yo me voy, y ya es de lo último que nos presenta el manual, en la página 38, tenemos los potenciales estándar de reducción. Al potencial estándar de reducción lo conocemos como E, y vuelve a aparecer este circulito como superíndice. Lo que quiere decir es que están medidos de forma experimental a condiciones estándar, igual que las deltas H de formación, ¿no? A condiciones estándar. Entonces, si ustedes observan, tenemos varias semirreacciones. Lo que pasa es que como estas tablas son de reducción, todas las reacciones que nosotros vamos a ver aquí siempre están escritas a manera de la reducción. Entonces, va a ser bien importante tener eso presente. Entonces, para la pila, si me dan el electrodo, me dicen, por ejemplo, un electrodo litio, bueno, pues yo ya me voy aquí y sé que tengo que usar esta semirreacción. Lo que no sé es si el litio va a servir como el elemento que se reduce o como el elemento que se oxida. Necesito hacer todo el análisis. Pero si ven, a cada una de estas semirreacciones de reducción, para diferentes iones, estados iónicos que llegan a diferentes estados, ya sea elementales o iónicos también, están asociados ciertas diferencias de potencial, que es lo que reconocemos nosotros como potencial estándar. Y la tabla está organizada de acuerdo al valor del potencial estándar. Entonces van de los más negativos, los potenciales estándar más negativos, y van a ir acercándose hacia el cero hasta, son como 3 hojas de potencial, 2 hojas de potenciales estándar, hasta llegar a valores positivos, ¿no? Pasando por el cero. El cero es un número que se decidió que ahí se iba a colocar, y es precisamente en el electrodo de hidrógeno.
Entonces dijeron, bueno, el electrodo de hidrógeno, que es este que tenemos aquí, va a ser como nuestro centro, ¿no? Y de ahí, siempre pusieron experimentalmente, uno de los electrodos siempre va a ser este electrodo de hidrógeno, y en el otro extremo colocaron el otro electrodo que cambiaba de estado de oxidación, y fueron midiendo la diferencia de potencial que se creaba. Y así es como determinan los potenciales estándar de reducción, ¿no? Pero como todos están con referencia al de hidrógeno, a la hora de que se comparan, digamos que ya es directa la comparación, porque ya están referidos a un valor que es el de hidrógeno. Ok. Entonces, nosotros para construir nuestras pilas, lo que nos interesa finalmente es crear una diferencia de potencial positiva. De tal manera que nosotros garanticemos que la pila está otorgando energía eléctrica. Entonces, cuando yo construya mis pilas, tengo que garantizar que se está generando una diferencia de potencial positiva. ¿Ok? A esta diferencia de potencial entre los dos electrodos que constituyen a mi pila se le conoce como fuerza electromotriz o potencial de la pila. A esta fuerza electromotriz o potencial de la pila la necesitamos que sea positiva. Si es negativa, lo que me está diciendo es que requiere energía para que esa reacción proceda, y entonces ese diseño de pila ya no me sería funcional para los fines de una pila como tal. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, ¿verdad? Bueno, hemos visto como la parte más teórica. Vamos a tratar de hacer un ejercicio de pila para que quede un poquito más afianzado lo que acabamos de explicar, o cómo ocupar lo que acabamos de explicar en una pila. Entonces voy a anotar aquí pila, pilas. Entonces, bueno, hay varias maneras en las que yo puedo diseñar una pila. Supongamos que yo tengo dos electrodos. Voy a hacer una pila típica, que es la de Daniel, que está constituida por un electrodo de zinc y otro de cobre. El zinc es de zinc metálico, o sea, de estado de oxidación 0, pasa a zinc 2 más. Y el cobre pasa o bueno, el cambio que se requiere que haga el estado de oxidación es de 0 a cobre, también 2 más. Esta es una forma de notación donde les están dando a saber los cambios del estado de oxidación que se están dando en los electrodos con los cuales van a hacer su pila. Entonces, supongamos que tenemos este par de electrodos, uno de zinc y uno de cobre, y que los cambios en los estados de oxidación van a ser ambos hacia el ion positivo 2 más. Entonces, nos vamos a ir a la tabla de potenciales estándar de reducción y vamos a buscar los potenciales estándar para el zinc y para el cobre. Fíjense, voy a anotar aquí la reacción de reducción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en las tablas? Entonces, déjenme, abro otra vez la tabla. Aquí está. Y, miren, tuve suerte, ¿no? Aquí aparece el zinc 2 más 2 electrones, pasa a zinc metálico, y esto tiene un potencial estándar de 0.76 negativo. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Menos 0.76. Y decía que era zinc 2 más 2 electrones,
produce zinc metálico. Esta es la reacción de reducción y la tabla solamente me va a presentar las reducciones. Yo voy a tener que decidir quién va a tener que hacer la oxidación y quién la reducción. Esta información no me la va a dar la tabla. La tabla solamente me da reducciones. Y yo tengo que decidir quién hace la oxidación y quién va a hacer la reducción. Vamos a buscar la del cobre. Ay, perdí mi cursor, no lo encontraba. Ok, el cobre, ¿dónde estás, cobre? Déjenme ver si tengo el valor, más o menos para darme una idea. Según yo es como punto... Creo, no estoy segura. 36. ¿Punto qué? 86. 36, 36. 36. A ver, aquí está el 36. Sí, por ahí creo. Sí, mira. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos cobre 2 más 2 electrones, nos dan cobre 0 y es de punto 34. Punto 34, muy cerca, ¿no? Gracias. Entonces, negativo, ¿verdad? Sí, era negativo. No, positivo. Más punto 34. Y nos dice que es cobre 2 más 2 electrones. Producen cobre metálico. Ahora, yo de aquí lo que quiero es construir una pila. Entonces tengo que diseñarla de tal forma que la oxidación se lleve a cabo en el lugar adecuado y la reducción en el electrodo adecuado para que me genere energía eléctrica. Si los pongo al revés, no me va a generar energía eléctrica. Y yo lo que necesito es una pila que genere. Entonces, para eso vamos a usar unos modelos muy sencillos que nos van a permitir entender muchas cosas de las pilas, ¿no? Es una metodología, la que les voy a mostrar ahorita, es una metodología un poco con mnemotécnica. Aquí en electrólisis ocupamos un poquito más de este tipo de metodologías que nos permiten encontrar con más facilidad el diseño óptimo de nuestra pila. Entonces, yo voy a poner en lo que le llaman una gráfica unidimensional, que no es otra cosa más que una recta. Voy a poner todos los electrodos que yo tuviera disponibles. En este caso, pues nada más son 2 electrodos. ¿Puedo tener más de 2 electrodos? Sí. Puede ser que te den un conjunto de 5 electrodos, 5 metales diferentes, y que te digan, entre estos 5, elija cuál es el que le va a dar la pila con mayor FEM. Y entonces ustedes tendrán que diseñar y escoger qué electrodos ocupar. Ok. Entonces vamos a colocar en cada uno, en esta recta, empezando por los negativos, el valor de las fuerzas electromotrices que encontramos. Y aparte voy a colocar estos cambios de los estados de oxidación que se están llevando a cabo en la misma recta. Abajo voy a poner el elemento con su estado de oxidación más negativo. En este caso, pues lo más negativo es 0. Entonces voy a poner aquí al zinc 0 y arriba voy a poner al zinc 2 más. Abajo voy a poner al cobre 0 y al cobre 2 más. Esos son, aquí solamente estoy indicando, en la recta estoy ubicando a mis 2 electrodos, los cambios en los estados de oxidación, poniendo en la parte inferior el número de oxidación más negativo y en la parte superior el número de oxidación más positivo. Y en sus respectivos lugares, según la recta lo indica, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es unirlos, dado que yo no puedo
en este tipo de dispositivos, yo no puedo esperar que ambas reacciones hagan la reducción o que ambas reacciones hagan la oxidación. Necesito cruzar las dos reacciones. Ajá. Y para que eso suceda, entonces las voy a unir con una diagonal de forma cruzada. Siempre voy a buscar que la línea que una a ambos electrodos tenga una pendiente positiva. ¿Qué pasa si yo no busco unirlos con la pendiente positiva? Pues voy a crear este tipo de dispositivos donde voy a necesitar energía y no voy a producir la energía, ¿no? Entonces, los voy a unir, los dos electrodos, de forma cruzada con una línea con pendiente positiva. Ajá. Y aquí está el secreto. Ajá. Lo que estoy diciendo es que el zinc metálico va a reaccionar con el cobre iónico para producir el zinc 2+, y el cobre 2+ va a pasar a cobre metálico. Entonces, en esta pequeña recta acabo de descifrar todo lo que necesito de la pila. Fíjense. Les voy a pedir que pongan aquí un poquito más de atención. Lo primero que vamos a sacar de esta recta son las semirreacciones. Ajá. Y lo que tenemos primero acá es el zinc. Y lo que estoy diciendo es que el zinc va a pasar de zinc 0 a zinc 2+. Entonces voy a tener zinc metálico que va a producir zinc 2+ más 2 electrones. ¿Qué es lo que hice? La escribí como la necesito para la pila, no como viene en las tablas de potenciales estándar de reducción. Si ustedes ven, es exactamente la misma reacción, pero volteada, ¿no? Entonces, le cambié el sentido a la reacción. Ajá. Y esa es la reacción que se va a llevar a cabo con el zinc. Y esta, como está produciendo electrones, esta va a ser mi oxidación. Entonces, el zinc va a llevar a cabo la oxidación. Y del otro lado, lo que va a suceder es que voy a tener cobre 2+, que va a producir cobre metálico. Entonces voy a poner aquí cobre 2+, más 2 electrones, produce cobre metálico. Y esta es la reducción, que esta, pues sí es la misma reacción que yo obtuve de la tabla, ¿no? Porque es la reducción. Ahora, fíjense, resulta que para estos electrodos se produce el mismo número de electrones que se consume, entonces no va a ser necesario hacer ningún tipo de ajuste con los electrones. Típicamente lo que me van a preguntar es, escriba la reacción que se lleva a cabo en el cátodo y la que se lleva a cabo en el ánodo. Entonces, como esta es la oxidación, esto es lo que se lleva a cabo en el ánodo. Y como esta es la de reducción, esta es la que se lleva a cabo en el cátodo. Entonces, típicamente lo que yo voy a tener con la recta es siempre la reacción del ánodo va a ser la que se va a colocar más hacia la izquierda y la del cátodo es la que se va a colocar siempre más hacia la derecha en la recta. Entonces, esta recta ya nada más es saberla interpretar para sacar toda la información. Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ya tengo mis semirreacciones, ya sé en qué electrodo debo de poner o con qué polaridad o cuál reacción se va a llevar a cabo en cada electrodo. Y ahora lo que voy a sacar es mi reacción total, que es otra de las preguntas que siempre voy a querer resolver para una pila. Entonces, la reacción total.
Entonces voy a sumar zinc metálico más cobre 2 más. Se van a simplificar los electrones. De una vez lo voy a hacer desde acá arriba, entonces ya no los bajo, ya nada más anoto sí, para producir zinc 2 más cobre. Entonces lo que yo voy a decir es, tú tenías un electrodo de zinc que se va a empezar a consumir porque va a pasar a zinc iónico, a una sal de zinc, y a partir de sales de cobre vas a producir cobre metálico. Ajá. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que yo tengo? Pues una disolución de cobre, de alguna sal de cobre, 2 más. Tengo el electrodo de zinc ahí sumergido y entonces empieza a haber esta reacción para producir estos productos. Ajá. Entonces, el electrodo de zinc se va a empezar a consumir y el electrodo de cobre va a empezar a producir cobre metálico. Uh-huh. Entonces, esta es mi reacción global. Esta es la reacción que se lleva en el ánodo, esta en el cátodo. Y lo que yo quiero saber es finalmente la fuerza electromotriz de la pila, ¿no? Fuerza electromotriz. O también se le conoce como potencial estándar, ajá, de la pila. Ajá, que finalmente es el voltaje que voy a obtener al construir mi pila con estos electrodos. Uh-huh. Entonces, el potencial estándar de la pila o la fuerza electromotriz es igual a el potencial estándar del... Fíjense, yo lo que quiero es que sea positivo. Entonces, lo que voy a hacer es poner primero la del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Uh-huh. Entonces, para este caso, para esta pila de Daniel, el potencial estándar del cátodo es de 0.34 positivo, menos el potencial estándar del ánodo, que sería la del zinc, que sería menos 0.76. Entonces, menos por menos ya nos da positivo y esto se lo sumamos a 0.34 y esto aproximadamente nos da 1.1, ¿no? Sí, hice bien la suma más o menos, aproximadamente, ¿no? Sí, está bien. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, esta es la fuerza electromotriz de esta pila, como la estoy proponiendo yo. Ahora, otra cosa que también normalmente se solicita es el diagrama de la pila. Y el diagrama de la pila es una forma de notación. Es una forma de escribir la recta, ¿no? La información que está en la recta. Entonces, lo que yo voy a hacer en el diagrama de la pila es escribir lo que pasa en el ánodo y lo que pasa en el cátodo. En una pila, ya experimentalmente, necesitamos tener un circuito cerrado para que haya el flujo de corriente. Y ese circuito se cierra precisamente con lo que conocemos como un puente salino. Y el puente salino lo vamos a representar con 2 líneas paralelas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en el ánodo? Bueno, en el ánodo sucede que el zinc metálico se convierte a zinc 2 más. ¿Y qué pasa en el cátodo? En el cátodo sucede que el cobre 2 más se convierte a cobre 0. Este es el diagrama de la pila. Uh-huh. Solamente escribir lo que sucede en el ánodo según las flechas que escribí en lo que sucede en el cátodo y conectar ambos electrodos con un puente salino para cerrar nuestro
circuito y que fluyan los electrones. Y esto es pilas, muchachos. Ajá, encontrar electrodos para que nos den potenciales estándar de la pila lo más grandes posible o del valor que nos estén solicitando. No sé si tengan alguna duda. No por ahora, maestra. ¿No? Ok. No. Bueno, ok. Vamos a nada más, muy rápidamente, quiero mencionar qué pasa si me dan más de un electrodo. Ajá. Supongamos que yo les doy varios electrodos. Ajá. Para eso voy a cambiar de pizarra. Tengo un ejercicio desarrollado en otra pizarra que, ay Dios, está diciendo que no está guardado. Abro pizarra. Ah, bueno, no se ha perdido lo que tenemos. No sé por qué no, si tengo internet, debería de actualizarse a tiempo, ¿no? Pero bueno. Ya, bueno, ya no está en rojo. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde lo anoté? Ayer fue martes, ¿verdad? Ayer, entonces debe estar aquí. Así, aquí está. Entonces, vean este ejemplo. Dice, con los pares de oxidación, reducción siguientes, y nos ponen plata, plomo, cobalto, aluminio y estaño. O sea, aquí nos dan la propuesta de 5 diferentes electrodos. Ajá. Nos dicen que diseñemos la pila que va a producir la mayor cantidad de electricidad. Ajá, o sea, que tenga la mayor fuerza electromotriz. Y que a partir de escoger los 2 electrodos que nos van a dar la fuerza electromotriz más grande, pongamos la reacción que se va a llevar a cabo en el ánodo, la del cátodo y la total, así como la fuerza electromotriz a condiciones estándar, que son 25 grados centígrados, y el diagrama de la pila. Entonces, para poder resolver este problema, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, pues primero fuimos a la tabla, fuimos a la tabla de potenciales estándar de reducción y buscamos los potenciales de cada uno de estos electrodos y a su vez anotamos las semireacciones de reducción que nos daba la misma tabla, ¿no? Entonces, la plata marca de positivo 0.8, el plomo menos 0.13, cobalto menos 0.28, aluminio 1.66 menos, y el estaño menos 0.14. Fíjense que tienen que buscar exactamente al número de oxidación que nos están indicando. Puede ser que en la tabla encuentren a diferentes estados de oxidación, por ejemplo, que no nada más llegue a plata más, sino que llegue a lo mejor hasta plata 3 más, por decir algo, ¿no? Entonces tendríamos que buscar el potencial estándar de reducción que llega hasta plata 3 más. Ok, en este caso no, nos indica el problema que es hasta plata 1 más. Aquí está. Y entonces de aquí, yo lo que tengo que hacer es en mi recta unidimensional, en mi gráfica unidimensional, colocar a todos los electrodos. Pero es evidente, ¿quién me va a dar la fuerza electromotriz más grande? Pues entre más separados estén sus valores, me va a dar una fuerza electromotriz más grande, porque finalmente solamente es una diferencia entre los potenciales estándar. Entonces, identificamos cuál era el más positivo y el más negativo, y encontramos que era la plata y el aluminio. Y estos dos los colocamos en la recta unidimensional. Al aluminio, con su número de oxidación más negativo en la parte inferior, la plata igual, y con el número de oxidación más positivo en la parte superior. De forma cruzada, los uní con una recta o con una línea con pendiente positiva,
y encontré que el aluminio se iba a transformar a aluminio 3+, y la plata se iba a transformar de plata iónica a plata metálica. De ahí escribí las semireacciones, aluminio 0, que se transforma a aluminio 3+, más 3 electrones. Por lo tanto, esta es la oxidación y lo que se lleva a cabo en el ánodo. La plata va de plata positiva más un electrón a plata 0. Ajá. Necesito equilibrar el número de electrones, por lo tanto multipliqué la semireacción de la plata, la de reducción, por 3, para que hubiera el mismo consumo de electrones que los que se producen. Sumé ambas semireacciones y obtuve la reacción total. Ajá. Entonces, aquí ya tengo la oxidación, la reducción, la reacción total. Y para la fuerza electromotriz, lo escribí acá arriba. Entonces, es lo que pasa en el cátodo menos lo que sucede en el ánodo. Entonces, sería 0.8 menos 1.66. Esto me da una pila que da una fuerza electromotriz de 2.476 volts. Ajá. Y el diagrama, ¿cómo quedaría? Exactamente igual que lo hicimos para el del cobre zinc. Ajá. Aluminio, que pasa a aluminio 3+, es lo que sucede en el ánodo, los uno con el puente salino, y ahora escribo lo que sucede en el cátodo, plata más a plata 0. Y este es mi diagrama de la pila. Entonces, cuando les den muchas opciones de electrodos, o cuando ustedes tengan muchas opciones de electrodos y quieran escoger aquel que les va a dar una fuerza electromotriz mayor, tienen que escoger aquellos valores de potenciales estándar más separados entre sí, el más positivo con el más negativo. Siempre el más negativo va a llevar a cabo la oxidación, esto va a ser el ánodo, y siempre el más positivo, en este caso la plata, va a llevar a cabo la reducción y va a ir en el cátodo. Y así es como ustedes tendrían que diseñar una pila. O poder representarla también, si es que ya la tienen construida. Esta es la forma de representar a las pilas con su diagrama y las semireacciones. ¿Dudas? ¿No? Ok. Sí, maestra. El que da, digamos, menos, fuerza electromotriz, ¿qué dijo que era? El que da menos. O bueno, menos potencia que da, que tenga, digamos, que no tenga mayor voltaje. Ajá, ese es el que andamos buscando, ¿no? La diferencia de potencia, las diferencias de potencial más grande, esa es la que te va a dar la fuerza electromotriz más grande. Okay. Pero eso no quiere, a ver, aquí este problema, que les estoy compartiendo, déjenme, me alejo un poquito para poder poner el texto, también que se vea. Aquí este problema nos dice, arme la pila, o sea, nos pide la pila que tenga la fuerza electromotriz más grande. ¿Pero esa es la única pila que se puede formar? No, aquí se pueden formar un montón de pilas. Vamos a aprovechar este ejemplo. Hay mis líneas que no son nada rectas. Hay más o menos, ¿no? Hay más o menos, muchachos. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría si yo ordeno todos estos potenciales estándar de reducción? Bueno, pues sí, el menos 1.66 es el más negativo, le seguiría el de 0.28. Obviamente, pues no los tengo aquí yo ordenados así como con escala, no es necesario en realidad. Luego tendría el 0.13 negativo. No es cierto, primero sería el 0.14. Y luego 0.13. Y finalmente el de 0.8, ya positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí los ordené bien? Según yo, sí.
Entonces, el 1.66 corresponde a aluminio. Siempre va a ser aluminio 0 abajo y aluminio 3 más arriba. Punto 28 es el cobalto. No. Ajá. 0 a cobalto 2 más. Luego tenemos punto 14, estaño. 0 a estaño 2 más. Punto 13, plomo. A plomo 2 más. Y plata. A plata más. Uh-huh. Digamos que aquí yo ya tengo en la recta a todos estos electrodos. Ajá, a todos mis electrodos posibles. Déjenme, me acerco un poquito más. Entonces, si me dijera el problema, arme todas las pilas posibles a partir de estos electrodos, ¿cuántas pilas posibles ustedes encontrarían? ¿Nada más una? Entonces, ¿qué dicen? O sea, la que nosotros armamos fue la del aluminio con la plata, ¿no? Porque es la que nos da la fuerza electromotriz más grande. Pero esa es la única pila que se puede formar. Sí, pueden hacer 10, ¿no? Se pueden hacer, a ver, vamos a ver si son 10, la verdad que no sé si sean 10, yo creo que sí. Fíjense. ¿Contando 4? Todas las que nos den una pendiente positiva cruzada es una pila. Entonces, la de la plata, pues sí es la que nos da más grande, pero el aluminio también puede hacer pila con el plomo, con el estaño y con el cobalto. O sea, ahí van 4, ¿no? Ahora, el cobalto también puede hacer pila, lo voy a cambiar de color, puede hacer pila con el estaño, con el plomo y con la plata. Ahí van 3 más, ya van 7. El estaño puede con el plomo y con la plata. Ajá. 8, 9. Y finalmente, el plomo con la plata. También puede hacer otra. 10. 10 pilas posibles. ¿Cuál sería la que nos daría la fuerza electromotriz más chiquita? ¿El aluminio con el cobre? Con el cobalto, ¿no? Pues no sé si, no, yo creo que nos la da más pequeña, a ver, 13, 8. Si se dan cuenta todas estas fuerzas electromotrices que nos van a dar, nos darían positivas. Entonces, puede ser que nos den fuerzas electromotrices pequeñitas o muy grandotas, como el caso del aluminio plata, ¿no? Pero a ver, entonces plomo plata nos daría 8, o sea, nos daría como 2, como casi 1, ¿no? Ah, no, punto 93, aluminio, plomo plata, y aluminio cobalto nos daría, no, sí nos daría como casi 2, ¿no? Y la más chiquita sería plomo plata. ¿Y el plomo estaño no se puede? Plomo estaño no, porque ese ya sería una pendiente negativa, harías una unión de este tipo. Y esta pendiente negativa, hasta se enojó la pizarra, ¿viste? Esta pendiente negativa ya nos da una fuerza electromotriz negativa. Entonces, como nosotros lo que estamos buscando en las pilas siempre es que sea una fuerza electromotriz positiva, tiene que ser una unión cruzada con líneas con pendiente positiva. No sé si me explico. O sea, debe de ir de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, sí, pero también podría ir hacia atrás.
¿no? Siempre hacia adelante, de abajo hacia arriba y hacia adelante, de izquierda a derecha, Ándele, así. No se ¿no? puede hacer hacia el sentido contrario. Sentido contrario no, porque nos daría una fuerza electromotriz negativa. Y eso no existe, o sí existe. Pues sí existe, pero ya sería electrólisis y tú tendrías que darle energía, entonces tener una pila para que tú le des energía como que pues ya no funciona muy bien, ¿no? Ok, sí. Lo que quieres para que una pila te entregue energía, necesitamos garantizar que sea una fuerza electromotriz positiva. Y para eso, entonces, usamos esta técnica de que sean siempre líneas con pendiente positiva. Ok. ¿No? Ah, por ahí me dicen la de cobalto, plomo estaño no, porque sería pendiente negativa, esa no existe. Pero estaño, Pero se puede estaño plomo. Ah, estaño plomo de abajo hacia arriba, sí. Ah, sí, claro, sería punto 1. Esta sería la pila más de fuerza electromotriz más pequeñita. Pero imagínense si el problema nos dijera, encuentre todas las pilas posibles entre estos electrodos y escriba sus semirreacciones, su reacción total, su diagrama de pila y la fuerza electromotriz de cada una de ellas, tendrían que hacer el ejercicio que acabamos de desarrollar 10 veces con diferentes electrodos, ¿no? Diferentes combinaciones. Entonces, todas estas son posibles, pero lo bueno es que el problema aclara que nada más dibujemos o que nada más diseñemos aquella que nos va a entregar mayor diferencia de potencia. ¿No? ¿Quedó claro, chicos? Y esto es pilas. Pilas es relativamente sencillo, entre comillas, porque a este punto del curso ustedes ya saben estequiometría, ya entienden las reacciones químicas. Esto de los cambios de oxidación no les parece así como tan extraño, más o menos ya comprenden cuándo se ganan, cuándo se pierden electrones. Entonces, para llegar a este punto del curso, pues tuvimos que haber avanzado todo lo que ya avanzamos y poderlo comprender como lo están comprendiendo ustedes. Pero como ya lo hicimos, realmente pilas no es tan difícil, ¿no? Pilas es un poco sencillo, nada más hay que seguir la metodología y encontrarla. ¿Dudas? ¿No? Bueno, según me estimo, sí nos daría tiempo de ver rápidamente electrólisis así como muy sencillito, lo más general de electrólisis, y sí me gustaría que lo revisemos. Entonces, para eso voy a regresar a mi diapositiva de hoy, que es esta. Entonces, voy a regresarme a este ejemplo que había puesto del agua, porque este es un ejemplo típico de la electrólisis del agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la electrólisis? Bueno, pues la electrólisis, como les decía, digamos que es el proceso contrario a lo que pasa en una pila. Si en una pila yo espero recibir energía eléctrica, en un proceso de electrólisis lo que se espera es yo tener que darle a la reacción esa cantidad de energía la que se demande para que proceda la reacción y haya este rompimiento. La electrólisis se va a caracterizar por usar electricidad para romper la molécula y no nada más llevarla a un estado iónico, sino que voy a llevar la molécula, los componentes de la molécula hasta su estado elemental. Entonces, este es un ejemplo típico. El agua la separo en sus componentes y los llevo hasta su estado elemental. O sea, no lo llevo nada más a estados iónicos, sino hasta su estado elemental. Por ejemplo, un ejemplo de electrólisis también es las sales fundidas. Muchos de los metales que nosotros tenemos, o que conocemos, no se encuentran en la naturaleza en forma elemental, ¿no? Normalmente los encontramos en la naturaleza en estado iónico, a los metales, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Nuestro caballito de batalla.
Entonces, el cloruro de sodio, yo sé que es un metal, que es el sodio, que trabaja principalmente con 1 más, y el cloro, que es 1 menos. Ajá. Entonces, yo normalmente en la naturaleza voy a encontrar este tipo de sales, ¿no? El cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hago en la industria para tener el sodio metálico, ¿no? Si en la naturaleza casi no existe. Entonces, lo que hago son procesos electrolíticos donde voy a separar a sus componentes, esto es, al sodio y al cloro, y lo voy a llevar hasta su estado elemental. Esto es que llevar al sodio a sodio metálico y el cloro a cloro diatómico elemental, ¿no? Entonces, en la electrólisis es necesario siempre pensar en que la molécula o la especie química de la que yo parta, la voy a llevar hasta sus estados elementales a cada uno de los componentes que tengo en la reacción, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sulfato de cobre, nada más vamos a ver la parte del cobre, pero el sulfato de cobre, que es normalmente el sulfato trabaja con 2 menos y el cobre con 2 más. Ajá. Entonces, es una sal que podemos utilizar para recuperar el cobre y llevarla hasta cobre metálico, ¿no? Ya aquí es un poquito más complicado determinar qué es lo que le pasa al sulfato, pero al cobre sí lo voy a llevar a cobre metálico, o a algún óxido de hierro, por ejemplo, también. Por ahí hay algunos videos que les voy a compartir en el Classroom para que lo vean ustedes con calma, como sí se llama cuadro, lo de la bicicleta, la parte metálica de la bicicleta está muy oxidada y le hacen un proceso electrolítico y le retiran todo ese óxido. Pero en realidad no se lo retiran, lo que le hacen es llevarlo a hierro metálico, ¿no? De hierro iónico, que está en el óxido de hierro, lo llevan a óxido metálico y entonces lo recubren con óxido metálico y queda muy bonito la recubierta que se le hace, ¿no? Entonces, así es como se hace todo este tipo de procesos electrolíticos. Por ejemplo, en el oro, igual, lo que tienen para ponerle la recubierta de oro, lo que le llamamos la chapa de oro a las piezas metálicas, es tener una sal de oro, algún tipo de sal de oro, donde el oro se reduzca, gane electrones y llegue a oro metálico. Cuando llegue a oro metálico, se va a adherir a la superficie del metal en ese electrodo y va a quedar esa chapa que nosotros conocemos como chapa de oro, ¿no? Es una recubierta del metal que se está reduciendo. Entonces, normalmente los metales, cuando se reducen en un proceso electrolítico, lo que estamos haciendo es una electrodeposición. Como la pintura en horno. La pintura en horno me parece que, la verdad es que no estoy segura si se lleva a cabo una reacción química, Jaime. Me parece ahí que es más bien como un recocido de la pintura como para que tenga mejor adhesión a la superficie, pero no estoy tan segura que se lleve a cabo un proceso electrolítico, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, lo que sí debe de quedar bien claro es que en los procesos electrolíticos yo parto de un estado iónico y lo voy a llevar hasta un estado elemental, no a otro estado iónico, ¿sale? Sino a un estado elemental de los componentes de mi especie química original. Entonces, ¿qué es lo que me puede interesar en este tipo de procesos electrolíticos? Pues cuantificar, ¿no? Cuánto oro o cuánto metal estoy reduciendo, en qué tiempo voy a tener un espesor dado de esa recubierta, cuánta energía eléctrica o qué corriente necesito
imponer para que la reacción proceda en el tiempo que yo quiero. Entonces, para todo eso, lo que vamos a usar son las leyes de Faraday, que realmente pues nada más son dos. Y ahorita no sé si nos da tiempo, pero bueno, voy a tratar. Entonces, las leyes de Faraday son muy sencillas. Nos dicen que la carga en coulombs. ¿Por qué hablamos de una carga? Pues porque finalmente son electrones que se están moviendo de la oxidación a la reducción. La carga va a ser igual a una corriente, que es el flujo de electrones, que lo medimos en amperes, por el tiempo, en segundos. Ajá. Esa es la primera ley de Faraday, que nos dice que la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Y la segunda ley de Faraday es que un Faraday es igual a la carga que genera un mol de electrones. Y esto es igual a 96.480 coulombs. Y esto se produce a partir de un mol de electrones. O sea, si yo tengo un mol de electrones, ¿a qué me refiero a un mol de electrones? Si yo tengo 6.022 por 10 a la 23 electrones, la carga que va a tener ese número de electrones es de 96.480. ¿No? Es una constante. Y esa constante la conocemos como constante de Faraday. Entonces, aquí lo importante es reconocer las semireacciones que se están llevando a cabo y la estequiometría que hay con el número de electrones. Fíjense, voy a mover acá la pizarra tantito. Aquí en la del agua, por ejemplo. ¿Qué relación estequiométrica encuentro en el hidrógeno, por ejemplo? En el hidrógeno encuentro que para que reaccionen dos iones de hidrógeno, necesito 2 electrones para producir un mol de hidrógeno diatómico. O en el oxígeno, necesito 2 iones de oxígeno para producir un mol o 2 moles de oxígeno iónico para producir un mol de oxígeno diatómico y 4 moles de electrones. Entonces, se dan cuenta, el electrón ya no nada más es un ente propio del átomo, sino que ahora se vuelve parte de la reacción. Y entonces hay una estequiometría que relaciona a los electrones, al número de electrones con la cantidad de materia. Entonces yo ya puedo jugar con esto. Bueno, yo necesito tanta cantidad de materia, ¿cuántos electrones necesito que fluyan? Y dado que hay una conexión entre la estequiometría, más bien con la estequiometría por la estequiometría de la reacción, yo puedo saber cuál es la relación estequiométrica entre electrones y materia, ¿no? Y entonces los problemas de electrólisis o electrodeposición versan de esto precisamente. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillito. Yo tengo cobre, cobre, 2 más, que se va a reducir para producir cobre 0, cobre metálico. Yo tengo una sal de cobre que tiene cobre 2 más y lo quiero reducir a cobre metálico. Quiero saber el tiempo que voy a necesitar usando una intensidad de corriente de 0.5 amperes para depositar
Vamos a ponerle 1 gramo, bueno, un gramo es mucho, para depositar, depositar 0.1 gramo de cobre. Este 0.1 gramo de cobre metálico puede ser que a lo mejor está recubriendo a toda una pieza, eso ya no me lo especifican, solamente tengo la cantidad en gramos que quiero depositar. Entonces, fíjense, esto se puede resolver bien fácil con las leyes de Faraday, aplicando las leyes de Faraday y obviamente teniendo una reacción, una semirreacción balanceada. Ajá. Entonces, yo tengo la semirreacción del cobre. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder sacar el tiempo, si yo ya tengo la corriente, pues necesito sacar la carga. Y para sacar la carga, pues necesito los moles de electrones. Ajá. Si yo tengo los moles de electrones, puedo sacar una carga porque tengo la constante de Faraday. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo quiero depositar 0.1 gramo de cobre metálico. ¿Cómo lo paso a moles? Con la masa molar. Con la masa molar. Vamos a nuestra tabla periódica. Déjenme, me muevo lo más rápido posible. Y aquí está, me imagino que aquí está el 63.54. 63.54. Exacto. Aquí está, ¿no? Entonces su masa molar 63.54. Entonces yo sé que 63.5 gramos. Lo voy a redondear, a ver si no me sale contraproducente. Sé que es un mol. Y aquí yo ya tendría los moles que quiero depositar de cobre, pero en realidad yo no quiero saber los moles de cobre. Yo lo que quiero saber es el tiempo que necesito para, con estas condiciones, depositar esa cantidad de materia. Entonces, necesito pasarlo a carga. ¿Por qué? Porque si yo tengo la carga y la intensidad de corriente, puedo saber el tiempo. Entonces, lo voy a pasar a moles de electrones. ¿Cómo lo paso a moles de electrones? Con la estequiometría. Ajá. Un mol de cobre iónico necesita 2 moles de electrones para producir un mol de, no es cierto, aquí debería de, sí, para producir un mol de cobre metálico. ¿Están de acuerdo? Entonces, la relación estequiométrica es 2:1, ajá, según la reacción química, la semirreacción química que tengo ahí. Entonces, aquí yo, la relación estequiométrica, voy a poner 2 moles de electrones, se requieren para producir un mol de cobre metálico. Y con esto yo ya simplifiqué moles de cobre, gramos de cobre, y ya tengo moles de electrones. ¿Lo quiero dejar en moles de electrones? En realidad no. Yo lo que necesito es la carga. Entonces, vuelvo a usar otra equivalencia. ¿Qué equivalencia me conviene? Pues la que dice que un mol de electrones equivalen a 96.480 coulombs. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, se mezcló. Sí, ¿verdad? Y entonces, de aquí yo ya tengo, ¿qué valor les da aquí, muchachos? Ayúdenme con sus... A mí me dio 303.87. 303.87, ¿qué? ¿Coulombs? 40, sí. 40, bueno, vamos a ponerle 87.4 coulombs. Sí, está bien. Sí, muchas gracias. Y esta, pues es la carga. Entonces ya tengo la carga, tengo la intensidad de corriente, de aquí ya nada más despejo el tiempo de la primera ley de Coulomb.
el tiempo en segundos va a ser igual a la carga en coulombs entre la intensidad de corriente en amperes. Entonces, tengo que son 303.874 coulombs entre la intensidad de corriente que quiero usar, que es, pues, a lo mejor quiero usar esa porque es mi fuente de poder que tengo, pues nada más me da esa corriente, ¿no? Entonces la limito a lo que yo tengo y quiero saber cuánto tiempo me tardaría usando esa corriente. ¿Cuánto les da, chicos? Como 600, ¿no? 606. 607.7480. 607.84, 50, 80. 80. Ah, sí. 84, 80. 600, 80. 74. 607. Ujú. 607.74. Ah. Así es. Ok. Estos son segundos. Si lo dividimos entre 60, aproximadamente, ¿serían qué? ¿10 minutos? Sí. 10.12. En segundos se ve muchísimo tiempo, pero 10 minutos no es tanto, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Esos son los típicos problemas de electrólisis, ¿no? ¿Qué es lo que tuve que hacer? Usar la estequiometría de la semirreacción del elemento que me interesa, usar las leyes de Faraday y los conocimientos que tengo de estequiometría. No hay más. Es sencillo, se puede complicar. Sí, ¿qué tanto se puede complicar? Pues, por ejemplo, que me digan, es que tienes una pieza que es una defensa de carro que tiene tales dimensiones. Entonces, ahí yo ya tendría que sacar todo el área superficial que quiero recubrir para sacar la cantidad de materia que necesito para recubrir todo eso, ¿no? Pero eso es lo más que se puede complicar, una esfera, que quiero recubrir una esfera con un espesor de tal dimensión. Ah, bueno, pues entonces ya con las dimensiones de la esfera, el espesor que quiero, saco la cantidad de materia que yo quiero. ¿Cómo? Con la densidad del compuesto. Ajá. La densidad que me da masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si yo ya tengo a lo mejor un volumen, de ahí puedo sacar, y tengo la altura, puedo sacar el área superficial. Y de ahí la masa de la densidad precisamente, ¿no? Entonces, pero eso ya es un problema de geometría aunado al problema de electrólisis. Digamos que netamente el problema de electrólisis, de alguna manera lo estoy plasmando en este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, no sé si tengan dudas de esto, de pilas, de electroquímica en general. No, ¿le podría regresar al ejercicio anterior, el del zinc y el del cobre, por favor? Sí, déjenme le cambio acá porque si no lo rayo. Y ya lo moví. Está completa, ¿no? Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces, son problemas muy bonitos. A mí me gusta este tema, electrólisis, me parece con mucha aplicación, interesante por lo mismo, porque son procesos que sí hemos escuchado, que sí hemos visto, que incluso hemos llevado a recubrir algo, o sabemos que algo está recubierto, pero no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo, y bueno, aquí está. En la práctica lo que hicieron fue trabajar con un simulador donde hacían electrodeposición de plata, ¿no? Entonces, también estaba bonita ahí la práctica, nada más que las condiciones del laboratorio a veces no se toma tanto el tiempo como para hacer toda la explicación de lo que está sucediendo.
Yo espero que con esto haya quedado como más redondito el conocimiento. ¿Sale? Y bueno, muchachos y muchachas, no me queda nada más que agradecerles de toda su paciencia, todo su apoyo que me han dado en este semestre,